Yo solamente quería luego mencionar tres aspectos para que lo tuvierais en cuenta. En primer lugar, informaros que prácticamente yo creo que de aquí a final de este mes la nueva convocatoria de ayudas líder para proyectos productivos va a estar ya publicada. Hay que tener en cuenta, tenemos ya la aprobación de la Directora General de Desarrollo, falta que se publique en el Diario Oficial de Extremadura, con lo cual, bueno, pues es una oportunidad para que proyectos o mejoras de proyectos que tenéis en mente, pues se puedan presentar al programa LEADER y que, como digo, bueno, pues saldrá en los próximos días, porque ya digo que tenemos ya la aprobación también de dicha convocatoria. Va a estar abierta esa convocatoria durante un periodo de 3 meses, con lo cual durante 3 meses vais a poder presentar esos proyectos para que luego sean evaluados, como siempre, por parte del Grupo de Acción Local. De todas maneras, con respecto a esto, simplemente una incidencia, vamos a tener reuniones porque la metodología, las reuniones con todos vosotros, porque la metodología de presentación va a ser distinta a la anterior. Anterior se hacía a través de la sede electrónica de Adicover, ahora se va a tener que hacer a través de la sede de la Junta de Extremadura, a través de Laboreo y Arado, y bueno, pues puede tener una cierta dificultad a la hora de presentarlo, pero bueno, lo que queremos es intentar tener alguna reunión ya más concreta para hablar o centrarnos ya directamente en la propia convocatoria de ayudas líder. Eso lo tendremos, como digo, en las próximas semanas. Por otra parte, también informaros que según nos ha comunicado la Diputación de Cáceres y centrando ya en el Plan de Sostenibilidad Turística Vera Gerte, que bueno, todos ya tenéis conocimiento del mismo, que se lleva desarrollando desde hace ya bastantes años y bueno, pues hay un cierto parón en cuanto a las distintas actividades. Lo que nos han comunicado es que han solicitado y se les va a conceder por parte del Ministerio una prórroga hasta el 2029, con lo cual que bueno, pues va a haber posibilidad de que ese plan y todas y cada una de las acciones que se han planteado, incluso aquellas posibles modificaciones que podamos o que se puedan poder introducir, creemos que se van a poder llevar a cabo porque, como digo, hay una ampliación de plazo, una prórroga de plazo hasta el 2029. En ese sentido, bueno, pues este plan de sostenibilidad entendemos que, por lo tanto, se va a ejecutar al 100% de todas y cada una de las acciones que se tenían previstas. Y antes de entrar en el proyecto, quería también haceros mención de otro proyecto que desde Adicover hemos desarrollado. Se presentó hace una semana, bueno, más de una semana, en Villanueva. Fue el proyecto de rutas de senderismo y de bicicleta de montaña, Single Track. Es un proyecto con una particularidad muy clara y que se considera que Adicover, y hemos considerado que Adicover lo apoyaba y además lo planteó como un expediente propio del Grupo de Acción Local y lo que es la propia también luego gestión de dicho proyecto de rutas de BTT dentro de la comarca de la Vera a través de este nuevo modelo de senderos, de Single Track, pues sea Adicover quien lo vaya a gestionar. En ese sentido, bueno, pues ya os informaremos más adelante cómo se va a llevar a cabo dicha gestión de dicho modelo de rutas, pero quería traer aquí, aprovechando esta reunión, que bueno, pues es un proyecto que desde Adicover vamos a plantear esa gestión de dicho modelo de rutas de Single Track.